Hola, mi nombre es Marcelo Fabián Taylor, soy subjefe de la unidad de trasplante de órganos del CRAI Sur La Plata y voy a hablarles de trasplante renal y riesgo cardiovascular. Lo voy a hacer desde el punto de vista del nefrólogo que ve pacientes con un elevado riesgo cardiovascular y no de un punto de vista estrictamente cardiológico. Durante esta presentación hablaremos. La patología cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en pacientes trasplantados. Si bien la mortalidad es mucho menor que en pacientes en diálisis, esta es mucho mayor que en la población general. Esto ha sido así en los últimos años, los últimos 15, 20 años, donde ha ido bajando la incidencia de enfermedad infecciosa como causa más importante de mortalidad y ha ido incrementando la enfermedad cardiovascular. Este aumento de la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, es decir, en pacientes en diálisis, fue reportada a fines de los 90 por Foley y Parfrey en un estudio clásico para los nefrólogos, donde observaba que un paciente de 20 años que iniciaba tratamiento sustitutivo tenía una mortalidad cardiovascular que era comparable a un paciente de 80 de la población general. Esto fue el primer estudio o el estudio más importante que llamó la atención de los nefrólogos acerca de esta patología en nuestros pacientes para ayudarnos a poner el foco sobre qué cosas nos iban a ayudar a prevenir este tipo de enfermedad. Con respecto al trasplante renal, lo que observó también Foley y Parfrey, lo que observaron fue que el trasplante mejoraba la mortalidad o mejoraba el perfil cardiológico de estos pacientes, si bien no alcanzaban al rango de afección que tenía la población general. Es decir, que esta mejoría que se lograba con un trasplante renal, si bien importante, no alcanzaba a emparejar a la población general. Esto fue confirmado por estudios posteriores en pacientes que no habían llegado a diálisis, es decir, pacientes con insuficiencia renal en estadios más leves, donde ya actualmente no se duda que la insuficiencia renal es un factor de riesgo per se, un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Un poco más cercano a nuestra época, el reporte anual del registro Advanced Data, del registro de Australia y Nueva Zelanda, que tiene la ventaja de ser uno de las bases de datos internacionales más importantes en cuanto a lo que se refiere a trasplante renal y insuficiencia renal crónica, dado que engloba todos los pacientes que estén en tratamiento sustitutivo mediante diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de la población de esos países. Nos reporta algo similar a lo que observó Perfrey hace 16 años atrás. Esto en el registro del año pasado lo que mostraba era respecto el incremento marcado de la mortalidad, ustedes lo ven en azul, de la población en diálisis con respecto a la población general. Y vemos cómo en los pacientes trasplantados esta brecha entre la mortalidad observada en la población general y el trasplantado se achicaba notoriamente respecto al paciente. Bueno, un poco más cercano a nuestra época, el registro de Australia y Nueva Zelanda, decíamos, diferencia lo que es la mortalidad durante el primer año a la mortalidad que ocurre posteriormente al primer año. Durante el primer año, la causa infecciosa continúa siendo la causa más importante de mortalidad en esta población, siendo seguida muy de cerca por la causa cardiovascular. A partir del primer año ya la enfermedad cardiovascular ha dejado de ser la causa primera de muerte en estos pacientes, por lo menos en el registro australiano y neozelandés, y ha pasado a ser la causa oncológica la más importante. Hay que tener en cuenta que este registro reporta una altísima tasa de neoplasias, fundamentalmente neoplasias de piel en esta población. Eh, lo que vemos, bueno, aquí estamos graficando cómo ha ido incrementándose la mortalidad de causa etiológica, cómo ha ido reduciendo a lo largo de los años, tanto en los pacientes en hemodiálisis y trasplantes, un poco semejando lo que ya había descrito Parfrey hace unos años atrás. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Hemos buscado registros de Latinoamérica, lo que hemos encontrado son datos
similares, a ver qué ha sucedido con la mortalidad de causa cardiovascular y infecciosa en los últimos años. Este es un registro chileno publicado en el 2012 que informaba que en el primer tiempo de trasplante, ellos lo dividían desde el año 68 hasta el año 92, la causa infecciosa se llevaba el 38% de la mortalidad, mientras que en un periodo posterior, y ellos asumiéndolo como relacionado a una mayor inmunosupresión, o una inmunosupresión más potente, había incrementado levemente la causa infecciosa, que permanecía en el primer lugar como causa de mortalidad. Y la causa cardiovascular, si bien no era la más importante, permanecía en un segundo lugar. Llama la atención la alta prevalencia de enfermedad digestiva como causa de mortalidad, si bien no aclara qué tipo de enfermedad digestiva se relacionaba con la mortalidad en este grupo de pacientes. ¿Qué es lo que pasa en nuestra unidad? Lo que hemos observado en forma global en este tiempo de funcionamiento, desde el año 96 a la fecha, sobre un total de 119 pacientes fallecidos, que la causa infecciosa permanece siendo la causa más importante de mortalidad en nuestra población, siendo la enfermedad cardiovascular, pasando en un segundo lugar la enfermedad cardiovascular. Ahora bien, si nos circunscribimos como el registro australiano, dividiendo los pacientes en lo que es primer año de trasplante y posterior, la mortalidad posterior al primer año de trasplante, lo que observamos, al igual que en otros registros, es que la mortalidad cardiovascular es la que se lleva la mayor parte de los pacientes, siendo el 33% contra, seguido muy de cerca por la oncológica y en tercer lugar la causa infecciosa. ¿Y qué ha pasado en los últimos años con esto? Bueno, lo que observamos en este estudio reportado recientemente por la Transplantation, lo que observamos es una disminución sostenida en los últimos años, desde los 80 hasta más cercana a nuestra fecha, de la mortalidad cardiovascular. Si bien en los últimos años se ha mesetado esta reducción que se venía observando, en paralelo con un aumento de la causa neoplásica como causa de mortalidad, al igual que lo que habíamos comentado en relación al registro australiano y neozelandés. Esto es, en los pacientes de diálisis, si bien ocurre también esta disminución de la mortalidad cardiovascular, la causa oncológica no se ha incrementado, ha permanecido amesetada todo este último tiempo, y la causa infecciosa, quizás del mejor manejo de las normas de bioseguridad, de los accesos vasculares, de la preferencia de las fístulas arteriovenosas por sobre los catéteres y sobre la prótesis, quizás ha incidido en la disminución que se ha observado en cuanto a la causa infecciosa como motivo de mortalidad. Bueno, ahora teniendo en cuenta qué pacientes que tienen un elevado riesgo de cardiovascular y cómo les va con el trasplante, elegí este estudio que es bastante viejo, del 96. En los pacientes diabéticos se suele plantear siempre si les va mejor con el trasplante que sin él. Ya en el año 96 y confirmado por estudios posteriores, lo que se ha observado es que la mortalidad en pacientes diabéticos que se trasplantan versus pacientes diabéticos que permanecen en lista de espera es mucho menor. Es decir, el trasplante mejora la calidad y la cantidad de vida en esta población de pacientes. ¿Qué pasa con los añosos, que es otra población de elevado riesgo cardiovascular? También se observa que en los pacientes, esto es un estudio de pacientes que han participado del protocolo FOROL, es decir, donantes añosos para receptores añosos. Y ustedes ven cómo a partir del año se empieza a diferenciar la sobrevida, reduciendo marcadamente la mortalidad en el grupo trasplantado versus el grupo que permaneció en hemodiálisis. Por lo cual, este grupo de pacientes, claramente, estos grupos de pacientes que tienen indicación de trasplante, que no tengan una contraindicación formal para el trasplante renal, claramente le va mejor aún con un trasplante de un donante añoso. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, no se ha demostrado que tenga un peor pronóstico los pacientes que al momento del trasplante tenían una disfunción sistólica cardíaca con respecto a aquellos que tienen una función sistólica cardíaca normal. Remarco lo de sistólica porque no hay estudios a la fecha claros con respecto a la disfunción diastólica
y la evolución en el post-trasplante renal. Pero en los pacientes claramente con disfunción sistólica, al menos no en los casos de disfunción severa, con dilatación, pero sí se ha demostrado que por lo menos tiene una sobrevida que es igual de buena que un paciente que no la tiene. En cuanto a la arteriopatía periférica, que no presente, un paciente con arteriopatía periférica que no presente lesiones activas, es decir, no presente lesiones necrotizantes, ni hablar de lesiones sobreinfectadas, y tampoco pacientes que hayan sido amputados, sino aquellos pacientes que tienen claudicación a determinada distancia, o bien tengan estudios por imágenes que demuestren una alteración importante en la perfusión arterial periférica. Sí, se ha demostrado que les va mejor con el trasplante versus los que permanecen en diálisis, aún aquellos que con diabetes mellitus. Si bien la diferencia en el paciente diabético es más acotada, les va mejor con el trasplante que permaneciendo en diálisis. Por lo tanto, entonces la arteriopatía periférica per se, en un paciente no amputado, sin lesiones activas, no es una contraindicación para el trasplante. Hablaremos ahora un poco de los factores de riesgo cardiovascular. Clásicamente, esto es una imagen de principio de los años 2000, cuando se empezó a prestar atención y se veía cierto paralelismo entre lo que era la progresión de la insuficiencia renal y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Se hablaba que en un paciente con un filtrado menor de 60, a medida que progresaba esta disfunción, que aparecía microalbuminuria, proteinuria, y aparecían factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la edad, iba progresando, esto favorecía la progresión del daño renal, pero también eran los factores que favorecían el daño cardíaco y la progresión del daño cardíaco, y empezó a acuñarse el término de síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal se fue complejizando a medida que empezaron a aparecer nuevos mediadores de daño, y se fue observando mejor, o se fue estudiando mejor cuáles eran las relaciones entre lo que pasaba a nivel cardíaco y lo que pasaba a nivel renal. Y así se los dividió en los denominados síndromes cardiorrenales del 1 al 5. Este síndrome cardiorrenal es un motivo de estudio actualmente, y es un dato importante a tener en cuenta en el paciente trasplantado. Estudios recientes están hablando que el fallo cardíaco crónico es una causa que cada vez más importante de fallo del trasplante. Hay reportes de españoles que de entre un 2 a un 5% de los pacientes que reingresan en tratamiento dialítico tienen como etiología un fallo cardíaco. Son pacientes que tienen fallos, historia de edema agudo pulmonar o de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Insisto en lo de sistólica porque tampoco hay muchos estudios contra lo que hay de disfunción diastólica. Se ve que sin tener otra etiología, sin demostrarse ni rechazo, ni toxicidad, ni recidiva de glomerulopatía, lo que se ve con cada uno de estos episodios de fallo cardíaco, progresiva deterioro de la función renal, siendo una causa, repito, importante para el reingreso a diálisis. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, los vamos a dividir arbitrariamente, ¿no? En factores de riesgo cardiovascular tradicionales, los que conocemos habitualmente, que ocasionan enfermedad cardíaca y que por supuesto están incrementados en nuestra población, y por otro lado los factores de riesgo cardiovascular propios del paciente renal crónico. No hace falta ahondar acerca de los riesgos tradicionales, de la hipertensión, lo que es la diabetes mellitus, y también la intolerancia a la glucosa oral y a la glucemia ayuno alterada, que no hay que perder de vista que son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Uno tiende a focalizarse sobre el paciente diabético y a veces deja pasar por alto situaciones de intervención precoces en pacientes que tienen una glucemia de ayuno superior a los 100 miligramos decilitro,
que ya según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes ya estaríamos hablando de glucemia de ayuno alterada y que es un factor de riesgo cardiovascular. La dislipemia, hablaremos de la antiagregación, el tabaquismo, algo de sobrepeso y obesidad. No andaremos mucho en los factores no modificables respecto a edad, la condición masculina, de sexo masculino o los antecedentes de patología cardiovascular. Esto es cierto respecto a los antecedentes de patología cardiovascular, es cierto tanto para el paciente trasplantado como para el no trasplantado o en diálisis o que no tenga enfermedad renal, que el antecedente de un infarto agudo de miocardio, de un accidente cerebrovascular, de enfermedad arterial periférica, condicionan un mayor riesgo cardíaco. Y esto es especialmente cierto en nuestra población. Hablaremos primero de la hipertensión arterial, luego de la diabetes y de la dislipemia. Este es un estudio bastante reciente, de este año, en cuanto a lo que es hipertensión arterial en el paciente trasplantado. Vemos que prácticamente un 10% solamente de los pacientes trasplantados se encuentran normotenso sin tratamiento, mientras que un 41% adicional se halla normotenso con tratamiento antihipertensivo. Es decir, prácticamente la mitad de los pacientes se encuentra con o sin tratamiento, de los pacientes trasplantados se encuentra en rango de normotensión, mientras que la mitad se halla hipertenso, ya sea diagnosticado como un hipertenso mal controlado o como una hipertensión resistente. Y esto hay que tener en cuenta que este estudio no utilizó el monitoreo ambulatorio de presión arterial, sino que lo que tomó como dato es la tensión arterial tomada al momento de la consulta, que es un dato que quizás es discutible como valor, pero fíjense que aún tomando un valor relativamente poco sensible, la mitad de los pacientes no está controlado, siendo como es la hipertensión un factor importantísimo de riesgo cardiovascular. En cuanto a lo que es la hipertensión resistente, el subgrupo de hipertensión resistente, hay que tener en cuenta la edad, la presencia de síndrome metabólico, el bajo filtrado. Tengamos en cuenta que muchos de nuestros pacientes ya de por sí no quedan con una función renal normal, de hecho son monorrenos. Son monorrenos y con un riñón que muchas veces no queda con una función óptima y que muchas veces tiene cierto grado de albuminuria, que también condicionan, aparte del riesgo pertinente a la hipertensión arterial, también le agrega otros factores de riesgo. Las normas CADIGO, las últimas publicadas con respecto a la hipertensión arterial, publicadas en el 2012, lo que recomiendan es mantener una tensión arterial por debajo de 130-80. Algunos autores prefieren conseguir valores más bajos de tensión arterial por debajo de 120-70, pero bueno, nos tenemos que basar en los que dicen las normas internacionales en principio. Y hay que individualizar el tipo de tratamiento teniendo en cuenta la presencia de enfermedades comórbidas, la edad, el tratamiento previo que estaba recibiendo, si hay o no proteinuria, qué grado de disfunción renal tiene. No recomiendo un tipo de fármaco en particular, con excepción de los pacientes que presentan proteinuria, no hay fármacos que hayan demostrado ser mejores que otros. Así que los IECA o los ARA2, estos últimos ya están están entrando en discusión en cuanto a la población general, porque en algunos reportes han reportado cierta tendencia a la enfermedad cerebrovascular o mayor frecuencia en enfermedad cerebrovascular. Pero los IECA en pacientes, este grupo de fármacos en los pacientes proteinúricos es la única recomendación precisa de las normas. Fuera de esta no reportan que ninguno de otros fármacos sea superior a otro. Hay algunos reportes aislados, pero no por ello menos importantes, que hablan que los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos como la amlodipina o la nifedipina, se ha observado que se correlacionan con mayor riesgo de enfermedad y de mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes, pero bueno, no han tenido la fuerza estadística como para ser tomados en cuenta en estas guías. Lo que sí es importante en todos estos pacientes que tengan o no hipertensión arterial es alentar las modificaciones en el estilo de vida.
independientemente de que en el momento del trasplante o inmediatamente posterior este paciente se halle en normotenso, es fundamental reducir la ingesta de sal. Todos sabemos que la ingesta de sal no solamente se correlaciona con la hipertensión arterial, sino que también se correlaciona con enfermedad cardiovascular, independientemente de los grados de hipertensión arterial. Recientemente hay estudios que también relacionan el nivel de ingesta de sal con la activación inmunológica y en pacientes lúpicos con mayor frecuencia de brotes lúpicos y en pacientes trasplantados con mayor frecuencia de rechazo. Lo que no está todavía bien discernido es si esto se debe estrictamente, únicamente a la ingesta de sal, o si esto se relaciona como un problema un poco más amplio, como es el mal cumplimiento. Es fundamental controlar el peso, evitar el sobrepeso en este grupo de pacientes. El trabajo con el nutricionista es muy importante en este grupo. Fomentar la realización de actividad física regular y limitar la ingesta alcohólica como factores para prevenir o para ayudar a controlar la hipertensión arterial. Y hay que tener en cuenta que con frecuencia se requieren 2 a 3 drogas para mantener pacientes dentro del rango de normotensión. Así que no debemos confiar en que un solo fármaco nos vaya a resolver el problema. Dentro de los fármacos utilizados, bueno, repetimos el tema de los IECA o los ARA2 en el caso de la proteinuria. Es importante chequear la la creatininemia en estos grupos de pacientes a los pocos días de instaurados. Tengan en cuenta que, por definición, estos pacientes monorrenos son hiperfiltrantes, así que es esperable que se eleven los niveles de creatinina en los primeros días de incorporar a este grupo de fármacos. Hasta un 30% de incremento de la creatinina respecto de la basal es tolerable en este grupo, pero tenemos que tenerlo en cuenta para chequearlo, al igual que la potasemia, que pone potencialmente en riesgo de vida a este paciente. Con respecto al potasio, lo mismo ocurre con los antialdosterónicos. Es importante tenerlo chequeado porque la hiperpotasemia es una complicación frecuente. Los antialdosterónicos no han tenido una indicación precisa, pero bueno, se hallan dentro de los fármacos que se observan y son particularmente de utilidad por ahí en el post-trasplante inmediato, en el paciente que está con sobrecarga de hidrosalina y que se halla todavía con dosis altas de corticoides, como bloqueante del efecto mineralocorticoide, del glucocorticoide que le estamos dando para inmunosupresión. Los diuréticos se reservan para los casos donde la retención hidrosalina no se pueda manejar de otra forma, pero son fármacos con los que tenemos amplia experiencia. Los diuréticos tiacídicos los tenemos que tener en cuenta que los podemos utilizar en aquellos pacientes que tengan una función renal superior a 30 mililitros minuto de filtrado. Así que es importante tener en cuenta el umbral de utilidad de este grupo de fármacos. Respecto a los beta bloqueantes, los recomendados por las normas CADIGO son el carvedilol o el bisoprolol, y especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía isquémica. Los bloqueantes cálcicos, los no dihidropiridínicos, se utilizaron inicialmente cuando empezamos a utilizar los anticalcineurínicos como ahorradores de anticalcineurínicos para bajar un poco la dosis, para evitar el efecto vasoconstrictor ocasionado por tanto la ciclosporina o posteriormente el tacrolimus. Si bien nunca se demostró que la combinación del diltiazem en este caso con la ciclosporina mejorara el perfil de utilidad o redujera claramente la toxicidad por anticalcineurínicos en este grupo de pacientes, sí lo que se observaba era un menor requerimiento de dosis de este tipo de fármacos. Y con respecto a los dihidropiridínicos, lo he comentado, que hay reportes que incrementan, si bien son fármacos de amplia utilidad, hay reportes que incrementan la mortalidad cardiovascular. ¿Qué pasa con el metabolismo de la glucosa en estos pacientes? Para no hablar estrictamente de diabetes, un poco que lo que es el otro punto que quiero remarcar, no centrarnos nada más que en el tema diabetes. De hecho, si ustedes buscan lo que es hiperglucemia en el trasplante,
van a ver que las definiciones son muy amplias según los estudios que estén leyendo, porque cómo define cada autor la hiperglucemia, si bien las normas de la Asociación Americana de Diabetes o de la OMS respecto a lo que es intolerancia a la glucosa oral, glucemia ayuno alterada, diabetes, son bastante claras. No está tan así, pareciera no estar tan claro en el paciente trasplantado, porque si se pone a observar los estudios, algunos hablan de hiperglucemia en los que requieren insulina únicamente, independientemente del valor de glucemia, o sin tener en cuenta tampoco la glucemia ayuno alterada y mucho menos la intolerancia a la glucosa oral. Así que, bueno, la idea es que nos circunscribamos a lo que recomiendan las normas de la ADA o de la OMS, ¿no? ¿Qué es teniendo en cuenta esa salvedad, la intolerancia a la glucosa oral, solamente sin llegar al rango de diabetes, se relaciona con mayor tasa de reingreso en diálisis. Al año del trasplante, un 33% tiene una intolerancia a la glucosa oral y un 13% tiene una diabetes de comienzo posterior al trasplante. Hay que tener en cuenta que un 50% se estima que los pacientes que no tienen diabetes en el momento de ingreso, o que no tienen diagnóstico, no tienen conocimiento de ser diabéticos, que se hallan en lista de espera, tienen una diabetes que aún no ha sido diagnosticada. Y que la diabetes de comienzo posterior al trasplante, o sea, la NODAT o la New Onset Diabetes After Transplantation, se asocia con un incremento de 2-3 veces de enfermedad y mortalidad cardiovascular. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Lo que observamos nosotros es que globalmente tomado, todos nuestros pacientes, toda nuestra población de pacientes en estos últimos casi 20 años, solamente un 24, en el transcurso de la evolución solamente un 24% de los pacientes han permanecido normoglucémicos. Fíjense que poco, la gran mayoría, 3/4 parte de la población o tiene una glucemia ayuno alterada, que es la mayor parte, o bien tiene ya un diagnóstico previo de trasplante, previo de diabetes antes del trasplante, o bien tiene una diabetes de comienzo posterior al trasplante. Pero la excepción es encontrar el paciente normoglucémico, pareciera. Y bueno, sobre este grupo, sobre el grupo de glucemia ayuno alterada, es el que tenemos que actuar para prevenir que evolucionen en un futuro a la diabetes. De hecho, lo que observamos es que la presencia de diabetes luego del trasplante se relaciona con pacientes de mayor edad y se relaciona con mayor tiempo post-trasplante, una cuestión lógica que se observa también a menor escala y a edades mayores en la población general, pero lo mismo se repite a edades más tempranas en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se recomienda? De hacer un control de glucemia semanal mientras se reciban dosis elevadas de corticoides, dosis elevadas entendidas como 20 miligramos de meprednisona o su equivalente, y realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral en aquellos pacientes con una glucemia de ayuno alterada, siguiendo los criterios de la ADA, que son un poco más estrictos que de la OMS. Tengan en cuenta que el glucemia de ayuno alterada, según la ADA, son una glucemia mayor de 100 miligramos de decilitro en ayunas, y según la OMS, mayor de 110 miligramos de decilitro en ayunas. O bien con una hemoglobina glicosilada, que es otro marcador que se ha incorporado en los últimos años como diagnóstico de la diabetes, con una hemoglobina glicosilada mayor del 5.7%. Algunos dicen que la hemoglobina glicosilada es de mayor utilidad que una glucemia al azar de ayuno, porque marca lo que está ocurriendo, con qué oscilaciones está ocurriendo y si estas oscilaciones son en alza. Así que sería un marcador un poco más fiable, si bien discutido, porque no está aceptado por toda la población, por todos los endocrinólogos. Sería un marcador importante de diagnóstico. Y lo que se prefiere a partir de las 10-12 semanas de trasplante, donde las dosis de corticoides, un reconocido fármaco potenciador de la diabetes, se hayan un poco más reducidas. ¿Qué ocurre con la dislipemia? Es un tema de discusión, lo que ocurre con las dislipemias. Ahora vamos a ver por qué.
El LDL es un marcador que se ha observado en la población general claramente asociado con enfermedades cardiovasculares, y lo que las normas internacionales proponen en cuanto al manejo de lípidos, obtener una LDL menor de 100 miligramos decilitro. Algunos propugnan un límite inferior de 70 miligramos decilitro en pacientes diabéticos o en pacientes de alto riesgo. Si bien estos umbrales más bajos buscados fundamentalmente van a requerir de apoyo farmacológico, y este apoyo farmacológico no está exento de riesgos. Se busca un colesterol total menor de 200 y unos triglicéridos menor de 150. No está claro el rol de los HDL en este grupo, o por lo menos todavía no ha sido claramente asociado con patología cardiovascular. Eh, lo que sí en nuestros pacientes, lo que sí han reportado es una disminución de los eventos cardiovasculares, aunque no una reducción en la mortalidad acorde cuando se incorporan estatinas al tratamiento. De nuevo, los cambios en el estilo de vida, lo mismo que comentábamos para la hipertensión, lo mismo que comentábamos para el tema de la diabetes o la glucemia ayuno alterada, es fundamental en este grupo de pacientes. Y fíjense que las normas se recomiendan en adultos mayores de 50 años con un filtrado calculado de 60 mililitros minutos o menor. Sí, que no estén en diálisis ni en trasplante, se recomienda iniciar el tratamiento independientemente de los niveles de lípidos. Y van a ver que muchas de las normas recomiendan inicio de tratamiento independientemente del nivel lipídico, y las determinaciones un poco menos frecuentes de la que uno le gustaría tener. De hecho, en los trasplantados sugieren directamente tratamiento con estatinas, y lo que sí tener en cuenta que estos pacientes que le vamos a agregar estatinas tienen una mayor frecuencia de toxicidad, dado que el uso de anticalcineurínicos, pues sobre todas las cosas, interfiere con el metabolismo de las estatinas y favorece y potencia la toxicidad. Así que pacientes con tacrolimus o con ciclosporina se encuentran en un mayor riesgo de toxicidad muscular por las estatinas. Esto lo puse a modo de ejemplo, lo mismo que dan las normas internacionales, está sacado de ellas, de las normas de las CADIGO. Fíjense, ejemplo de situaciones en las cuales medir el colesterol podría no cambiar el manejo implicado. Y fíjense que muchas de las veces la medición del colesterol no modifica la indicación. Fíjense, un paciente mayor de 55 años con un filtrado de 35 ya está indicada la estatina, no importa el nivel de colesterol. Un paciente mayor de 55 años con filtrado de 75 y otros factores un aumento de la albuminuria, tampoco la estatina está directamente indicada. Así que a excepción de que sea un paciente joven y que tenga una excelente función renal, no tiene indicación de medirse los niveles. Así que son muy liberales, estas normas son muy liberales en cuanto a la indicación de las estatinas como tratamiento. Prácticamente todos los pacientes con trasplantado deberían estar con estatinas según estas normas, independientemente de los niveles de lípidos en sangre. Entonces, ¿a qué grupo de pacientes se les debe indicar tratamiento hipolipemiante? Está aceptado en todos los pacientes con elevado riesgo coronario, los que han tenido un antecedente de un infarto agudo de miocardio, un ACV, los pacientes diabéticos o con insuficiencia renal avanzada y pacientes mayores de 50 años, que, si ustedes observan, corresponde a la gran mayoría de los pacientes que actualmente estamos trasplantando. ¿Y qué ocurre con la obesidad? La obesidad es un problema de salud lo suficientemente importante como para ser encarado únicamente por el equipo nefrológico, pero hay que tener en claro algunas concepciones básicas o lo que ha cambiado en este último tiempo respecto al enfoque. Tradicionalmente uno hablaba de un obeso como un paciente que tenía una hiperalimentación y que hacía poca actividad física. Esto actualmente está en revisión y en discusión, dado que se ha demostrado que no todos los alimentos
o por lo menos que las calorías contenidas en cada alimento no necesariamente se corresponden con obesidad, que hay alimentos ricos en calorías que no favorecen el desarrollo de obesidad y a su vez alimentos no tan hipercalóricos que sí favorecen el aumento de peso. Los típicos ejemplos de alimentos que independientemente de la cantidad de las calorías contrarrestan la insulina resistencia son las nueces o las frutas secas, los vegetales, las frutas y los lípidos contenidos en los pescados, en los peces marinos, que son ricos en omega 3. Por otro lado, los alimentos que independientemente de la cantidad de calorías que contengan se asocian con mayor acumulación de grasa y con insulinoresistencia, encontramos los que son ricos en fructosa, típicamente las gaseosas, los dulces, los alimentos ricos en purinas. Actualmente la purina o el ácido úrico está en el ojo de la tormenta en cuanto a su relación causal con la hipertensión, con la obesidad y con el síndrome de insulinoresistencia, en teorías que realmente son muy interesantes pero que exceden el objetivo de esta charla. La cerveza y el alcohol, todo esto favorece lo que se ha denominado una patología mitocondrial, un déficit en la utilización de la energía que inclina la balanza favorecida la genética y la epigenética, inclina la balanza hacia el sobrepeso. Por otro lado, otro sitio de estudio importante es los gérmenes del intestino, la flora normal, que hay gérmenes que favorecen la acumulación de grasa y gérmenes que no. Y esto se ha visto ya en edades tempranas, en los pacientes los niños que han recibido tratamiento antibiótico en edades tempranas, se ha visto que tienen mayor incidencia de obesidad. Por otro lado, también se ha demostrado que los reemplazos que se utilizan para el azúcar, el aspartame, la sacarina, bueno, todos estos endulzantes artificiales se correlacionan con cambios en la flora intestinal que sería favorecedor del desarrollo de obesidad. Todo esto en este sencillo gráfico que está muy bien detallado y muy sencillo en un artículo reciente de la Nephrology Dialysis Transplantation, se habla un poco de corrernos en cuanto a lo que es el enfoque tradicional de la hiperalimentación, trabajar en conjunto con un servicio de nutrición y hacer hincapié sí en el tema de lo que es actividad física y algunas recomendaciones básicas en cuanto a la alimentación. Reiterando que el aumento del apetito no sería la causa de la obesidad, sino una consecuencia de una mala utilización energética, según las nuevas teorías. Bueno, esto es un estudio realizado por el grupo de Australia y Nueva Zelanda, con sus enormes bases de datos, que muestra la utilización de la medicación cardiovascular en los primeros 4 meses, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Lo que se observa de este estudio, lo que se puede sacar en conclusión es que las estatinas han tenido un crecimiento, un uso exponencial en los últimos años, mientras que los diuréticos se han mantenido, el uso de diuréticos se ha mantenido estable en los últimos años. El resto de la medicación cardiovascular, ya sea beta bloqueante, que luego de las estatinas es el que más ha crecido en uso, los IECA o los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los agentes antiplaquetarios, y en menor medida los bloqueantes cálcicos u otras medicaciones antihipertensivas han tenido un importante crecimiento en el uso en los últimos años, a pesar de lo cual ha habido una baja significativa en la mortalidad y en la patología cardiovascular en este grupo de pacientes. Pero lo que sostiene Pillmore es que este uso no hay una diferenciación entre los pacientes diabéticos y no diabéticos. Por ejemplo, es el punto crítico que más se observó, y lo que sostiene es que si bien ha habido un incremento en el uso de la medicación cardioprotectora, aún es insuficiente en la forma que se está haciendo. Otro dato importante extraído de este mismo estudio, es que la gran mayoría de la medicación, con excepción de los IECA o los ARA2, es incorporada durante el primer año de tratamiento, luego amesetándose luego e incluso muchas veces suspendiéndolos.
Em, por lo que es importante resaltar que en realidad muchas veces hay que ir incrementando la medicación a medida que se van agregando complicaciones. Eh, bueno, otro dato a favor de que todavía debemos ajustar un poco más el tratamiento en nuestros pacientes. Respecto de los riesgos cardiovasculares no tradicionales, los hemos dividido arbitrariamente de nuevo en modificables y no modificables. Dentro de los no modificables hasta cierto punto, porque el tema de lo que es tiempo en diálisis, podríamos modificarlo en tanto en cuanto favorezcamos o podamos resolver la temática del donante vivo o la ampliación de los criterios para aceptación de donante vivo, el donante apareado, y estableciendo nuevas reglas de juego para favorecer, para cortar este tiempo en diálisis. Lo mismo con la función renal retrasada. La función renal retrasada que se relaciona fundamentalmente con el tiempo de isquemia fría o muy importantemente con el tiempo de isquemia fría. Esto se podría acortar o se podría, perdón, alargar con las nuevas máquinas de perfusión continua y los esquemas que se hallan en investigación de supercooling o de perfusión tibia o de perfusión fría con oxigenación, que pareciera ser el futuro de lo que es el mantenimiento del injerto entre que se extrae del donante hasta que lo recibe el receptor. El bajo filtrado, todos sabemos que un filtrado glomerular bajo, una creatinina elevada, es un factor de riesgo cardiovascular importante, si no el más importante. Y por último las calcificaciones vasculares, que también tiene relación un poco con lo que es el tiempo en diálisis, el mayor tiempo en diálisis. Nosotros hemos observado una mayor incidencia de calcificaciones vasculares diagnosticadas con placa simple a nivel de la pelvis y de manos. En nuestra población de pacientes trasplantados, más de la mitad de los pacientes al momento del implante tienen calcificaciones vasculares y es un reconocido factor de riesgo cardiovascular. Así que esto de no modificables también entraría dentro, entre comillas. Entre los modificables, porque tenemos tratamiento una vez presentado para hacerlo. Tenemos a la anemia, el déficit de vitamina D conjuntamente con el hiperparatiroidismo, es decir, el metabolismo del hueso, o lo que se conoce actualmente como el eje hueso-corazón-riñón. La hiperuricemia, que la hiperuricemia actualmente está también en el ojo de la tormenta con respecto a su rol patogénico con la hipertensión arterial y su rol patogénico en el desarrollo de obesidad, así como un efecto directo sobre la producción de enfermedad oclusiva arterial y complicaciones cardiovasculares. No haremos un estudio detallado de este tema. Los inmunosupresores ya hemos visto a lo largo de otras charlas en este curso su relación con la patología cardiovascular, favoreciendo la aparición de diabetes o intolerancia a la glucosa, favoreciendo la dislipemia en algunos casos, la proteinuria en otros, la hipertensión, la presencia de rechazo agudo como estado inflamatorio y también como momento en el cual se incrementa la dosis de corticoide, que es un reconocido fármaco que tiene complicaciones a nivel cardiovascular, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso. Y finalmente la presencia de un estado inflamatorio crónico que suele verse en los pacientes que están subinmunosuprimidos o bien sobreinmunosuprimidos por el hecho de la presentación recurrente de cuadros infecciosos. Respecto de la anemia, está discutido si tiene un efecto per se con respecto al efecto cardiovascular. No está claramente demostrado que el efecto de estimulantes de eritropoyesis mejore en el pronóstico de estos pacientes. Al año de trasplante, definiendo anemia según los criterios de la OMS, un 41% de los pacientes se halla anémico. O sea que si seguimos estrictamente estos criterios, tenemos un grupo importante, casi la mitad de nuestros pacientes no se hallan dentro del rango deseable de eritrocitos. Se relaciona con mayor mortalidad de todas las causas y enfermedad, especialmente cardiovascular, en estadios tempranos de la insuficiencia renal. Lo que está estudiado es que a medida que el daño renal avanza,
ya va más en paralelo la presentación de enfermedades cardiovasculares, va más en paralelo de la función renal que de la anemia per se, y la anemia es una consecuencia de la disfunción renal. Lo que sí es cierto que en un paciente en el post-trasplante inmediato, la presencia de anemia favorece la presencia de episodios de insuficiencia cardíaca, por lo cual sería deseable tratarla, al menos inicialmente. Respecto de la vitamina D, está demostrado que el déficit de calcitriol se asocia con mayor mortalidad cardiovascular en población añosa, en pacientes con insuficiencia renal crónica, en trasplantados renales y en trasplantados cardíacos. Así que va más allá del grado de función renal. La vitamina D, se ha demostrado que el déficit de vitamina D está correlacionado con patología cardiovascular, y que el déficit de vitamina D también se correlaciona inversamente con la presencia de calcificaciones coronarias y mal pronóstico en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca diagnosticada, por lo cual es fundamental diagnosticar su déficit, dosar la vitamina D en sangre y reponerla en el caso que sea necesario. Nosotros habitualmente usamos ergocalciferol a este fin, a veces calcitriol si nos permite la calcemia. Respecto de las calcificaciones vasculares en pacientes con insuficiencia renal crónica, a partir del estadio 3 se recomienda realizar radiografía de abdomen y ecocardiograma como alternativa a la tomografía. No tenemos disponibilidad de tomografía para medición o cuantificación de la presencia de calcificaciones en nuestro medio, en nuestro hospital, perdón. Así que nos basamos con los métodos más simples, con el score de Adragao y en las placas simples de abdomen y placas simples de mano. Y de nuevo, los pacientes con calcificaciones vasculares son un grupo de alto riesgo. Ya les reitero que de nuestros pacientes la mitad de ellos presenta calcificaciones. Lo que recomiendan las normas CADIGO, se las resumo en el siguiente gráfico. En cuanto a la medición de calcio, fósforo, paratormona, fosfatasa alcalina, 25 hidroxivitamina D y densitometría. Con la salvedad de la densitometría es de pedirla al tercer mes, y en casos de filtrado de inferiores de 30 y densitometría baja se pueden utilizar análogos de la vitamina D. En algunos casos se pueden utilizar los bifosfonatos. Bueno, ¿qué ocurre en la evaluación pretrasplante? Y hay mucha discordancia respecto a qué estudios se deben solicitar en una evaluación pretrasplante. Tenemos en un extremo las recomendaciones de la Sociedad Americana de Trasplante, o las normas CADOCI, y en el otro extremo las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología. Las agrupaciones cardiológicas tienden a ser menos agresivos en cuanto a la realización de estudios complementarios tendientes a diagnosticar fundamentalmente cardiopatía isquémica, y requieren de una ergometría primero, y de acuerdo a los factores de la presencia de uno o más factores de riesgo, la realización de un test de estrés, como podría ser el centellograma de perfusión o ecoestrés. En un punto intermedio, la Conferencia de Lisboa y la Asociación Americana de Trasplante recomienda la realización de test de estrés ante pacientes diabéticos o con una historia de enfermedad cardiovascular. Esto con respecto a la cardiopatía isquémica. No está tan claro el tema de la evaluación en pacientes en este mismo grupo de pacientes de la enfermedad cerebrovascular o de la enfermedad vascular periférica, aunque habitualmente se recomiendan, por lo menos de inicio, estudios menos invasivos, como pueden ser los Doppler de vasos de cuello y Doppler de miembros inferiores. En nuestro medio, habitualmente este es el esquema de estudio que utilizamos: una historia clínica completa, el laboratorio. En cuanto a la estimación de riesgo cardiovascular, existe dado que el score de Framingham infraestima el riesgo cardiovascular en nuestra población en estudio, el grupo de Soberi y Holdas de Suecia han desarrollado un score de riesgo cardiovascular que se aplica fundamentalmente a pacientes ya trasplantados, y que es un poco más agresivo de lo que habitualmente se considera. Tengo un poco lenta la conexión esta.
y evalúa el riesgo a 7 años de evento cardíaco cardiovascular mayor o evento o muerte. Y según tenga colesterol, pongámosle colesterol elevado, diabetes mellitus, vamos a 110 de colesterol, tabaquista, activo, sin enfermedad cardiovascular, cursando el primer trasplante, con una creatinina, pongámosle normal, y una edad de 50 años, tenemos un riesgo de un evento cardiovascular del 100%. Ustedes ven que es bastante significativa la diferencia con lo que sería un paciente con ¿qué hallazgos en el ecocardiograma que hacemos de rutina se correlacionan con mayor complicación y mortalidad cardiovascular? Lo que uno pensaría que se va a relacionar con más enfermedad cardiovascular, alteraciones en la motilidad segmentaria o global, la presencia de hipertensión pulmonar, la disfunción ventricular y la hipertrofia ventricular, que si bien en algunos estudios ponen en duda, está claro que el paciente con hipertrofia ventricular previo al momento del trasplante, si bien muchas veces mejora, son pacientes de alto riesgo. Hago un comentario hay estudios también que han demostrado en cuanto a la disfunción ventricular que un paciente con una baja fracción de eyección o con una dilatación del VI a lo mejor puede tener lo que se llama una sobrecarga de volumen que no haya sido diagnosticada y adecuadamente tratada en diálisis mediante básicamente ajuste de peso seco. Eso lo vemos con cierta frecuencia en nuestros pacientes. Lo que les decía, la cinecoreografía, un reciente metaanálisis evalúa los estudios no invasivos versus cinecoronografía, un número importante de pacientes incluidos, casi 7.500 pacientes. Y hubo una buena correlación entre test no invasivo con la cinecoronaria en el tema de predecir eventos cardiovasculares mayores. Lo que hacía la salvedad de que había un importante número de pacientes que el test le dio negativo y presentaron un evento cardiovascular mayor, por lo cual se preguntaban si no podía estar recomendada en pacientes de alto riesgo como podrían ser los diabéticos. Respecto del donante vivo, es un paciente sano básicamente, en este grupo de pacientes con una historia clínica completa y detallada con los análisis de laboratorio de rutina, podemos hacer una estimación del riesgo cardiovascular clásica mediante el score de Framingham, que también les dejo el link, que es bastante sencillo, incluye, como ustedes conocen, la edad, el sexo, el colesterol total, considera el colesterol HDL, un tema que en nuestra población no está tan claro, su rol, la tensión arterial sistólica y si están bajo tratamiento de antihipertensivo. Finalmente, una breve reseña de lo que son las complicaciones cardiovasculares en el post-trasplante, dado que no pretendemos ahondar en lo que es el tratamiento, que corresponde más al terreno de la cardiología. En nuestros pacientes la presencia de una CV isquémico se ha relacionado con diabetes, función renal y edad, el hemorrágico con diabetes, poliquistosis, con relación a las malformaciones vasculares a nivel central, hipertrofia ventricular izquierda, un poco lo que les comentábamos hace un rato, la tensión arterial sistólica. Y hay que tener en cuenta que cuando se han hecho estudios de resonancia en pacientes asintomáticos, un 30% de los pacientes con insuficiencia renal tienen lesiones en la sustancia blanca compatibles con eventos isquémicos que han pasado asintomáticas, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la arteriopatía periférica, la presencia previa al trasplante de una arteriopatía periférica sintomática con úlceras con amputaciones sí se asocia a menor sobrevida del injerto y del paciente, por lo cual sería una contraindicación relativa. Cada centro definirá qué es lo que considera como contraindicación absoluta en cuanto a arteriopatía periférica para un paciente para ser sometido a trasplante renal. Y el mayor determinante de riesgo de amputación en el post-trasplante es la diabetes, claramente. Respecto a la insuficiencia cardíaca, lo más estudiado de nuevo es la disfunción sistólica y per se no es una contraindicación del trasplante. Está visto que un trasplante renal exitoso mejora la disfunción sistólica.
respecto al síndrome cardiorrenal, lo que comentamos recientemente, que se está viendo que la disfunción, los episodios de disfunción miocárdica, los episodios de edema agudo de pulmón, se relacionan con daño renal, muchas veces no reversible y progresivo, y siendo una causa que está siendo importante, entre el 3 y el 5% de reingreso a diálisis. Y bueno, y posteriormente indicación de trasplante cardíaco, así que estos pacientes hay que evaluarlos para ver si son candidatos a recibir un trasplante cardíaco. Finalmente hay que tener cuidado con los valores de BNP, natriurético cerebral, dado que los niveles suelen ser un poco más elevados en pacientes con insuficiencia renal grado 3 o mayores, con respecto a la interpretación. Si bien los valores elevados de BNP, al igual que lo que ocurre, pensé que era lo que sigue cardiopatía isquémica, al igual que lo que veremos más adelante con la troponina, niveles elevados de base en un paciente asintomático se correlacionan con mayor mortalidad cardiovascular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que observamos tanto en diálisis como en pacientes trasplantados. Tiene una mayor frecuencia que en la población general y también se relaciona con la edad, con la carga cardiovascular, hipertensión, hipertrofia, inflamación crónica, mayor tamaño de la aurícula, como hallazgo en el ecocardiograma, y alteraciones en el metabolismo mineral óseo. Suele ser mucho más frecuente en pacientes con hiperparatiroidismo activo o que lo han tenido y que han sido operados y también en relación con las calcificaciones valvulares. Finalmente, la cardiopatía isquémica es mucho más frecuente que en la población general, es menor que en paciente en lista de espera, o sea que un paciente trasplantado tiene mejor pronóstico en cuanto a su enfermedad cardíaca isquémica que un paciente que permanece en lista de espera. Y no siempre se relaciona con los hallazgos en la cinecoronariografía. Hay estudios que han observado que pacientes sin hallazgos en la arteriografía presentaron posteriormente eventos cardíacos isquémicos, y se correlaciona más con los factores de riesgo mencionados previamente que con hallazgos arteriográficos. De nuevo, lo que les comentaba hace unos minutos, el tema de la troponina, que también hay que manejarla con cuidado, los valores en la disfunción renal, pero que aún en pacientes asintomáticos, que se ha medido troponina, un nivel alto nos habla de un riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay que tener en cuenta que los antecedentes cardiovasculares, reitero, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la presión del pulso como marcador también de la rigidez arterial, la tensión arterial sistólica y la presencia de calcificaciones vasculares y valvulares son factores de riesgo cardiovascular. Hay poco escrito respecto a lo que son las calcificaciones valvulares y es bastante lo que vemos nosotros en nuestra experiencia, fundamentalmente en relación con el tiempo en lista de espera y el tiempo que transcurre entre que el paciente entra en diálisis y que lo logramos trasplantar. Así que, en síntesis, lo que condiciona la presencia de enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes son los factores de riesgo tradicionales, y el resto lo podemos sintetizar en lo que es el tiempo de insuficiencia renal y el tiempo en diálisis, porque de ello va a depender la presencia de anemia, de dislipemias, de hipertensión, que se presenta con mucha más frecuencia que en la población general. Así que nuestra meta sería acortar este tiempo para facilitar para que estos pacientes tengan un acceso rápido al trasplante, y sin llegar a un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, evitar que el paciente con insuficiencia renal crónica llegue a un estadio terminal. Les agradezco la atención, les dejo mi mail por cualquier duda o cualquier comentario si desean recibir algo de la bibliografía que se comentó en esta presentación. Muchas gracias.